Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Damos gracias a Dios, realmente un placer, un gozo de rever realmente a cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia, el libro de Habacuc. Estamos prácticamente en el penúltimo estudio del libro, un libro cortito y en cierta manera para mí un libro que va a hacer mucha bendición, ver la grandeza de Dios, ver la soberanía de Dios, ver la justicia de Dios que muchas veces nosotros no podemos comprender, no podemos entender y muchas veces preguntamos cómo puede ser. Y el libro de Habacuc realmente muestra esto, ¿verdad? Muestra la soberanía de Dios, muestra la justicia de Dios, que a pesar de que nosotros no entendamos, Dios está en control de todas las cosas. Por esta razón, justamente el propósito del libro es examinar la cuestión de la justicia de Dios en el plano nacional. Dios es soberano, Dios es justo y Él tiene control de todas las cosas. Muchas veces no encontramos las respuestas, muchas veces no entendamos, pero de algo tenemos que estar seguros. Dios está en control de todas las cosas. Ya sabemos el contexto del libro, sabemos que el libro está en una decadencia espiritual, una corrupción, una violencia y una destrucción. Prácticamente este libro se divide en 3 oraciones que el profeta habla con Dios. Está dividida prácticamente en 3 oraciones. La primera, el profeta estaba incomodado por el silencio de Dios, delante de la violencia, delante de la iniquidad de Dios. Y Habacuc pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Luego podemos ver la segunda, que Habacuc cuestiona a Dios. ¿Cómo puede ser que Dios va a usar un pueblo impío, cruel, para ejecutar un juicio y castigo al pueblo Judá? En cierta manera, Habacuc no comprendía, no podía entender. Y la tercera oración, el profeta prácticamente deja de lado la queja, los cuestionamientos y expresa adoración a Dios. Porque entendió la revelación de Dios, que Dios siempre es justo y tiene control de todas las cosas. En el estudio anterior, hemos analizado y hemos estudiado, meditado, que demostró Habacuc en conocer a Dios. Él era un Dios desde el principio, un Dios sin fin, sin inicio, un Dios santo. Y Habacuc dio la gracia a Dios, la gloria a Dios por ser ese Dios santo. Pero a pesar que Habacuc no entendía, Habacuc no comprendía y volvió a cuestionar nuevamente por qué Dios levantaría a los caldeos para castigar al pueblo, pero de igual manera él no entendiendo, él hizo algo digno de ser imitado. Acompañen conmigo Habacuc 2:1. Él terminó esperando en Dios. Y dice Habacuc 2:1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc prácticamente no comprendía por qué Dios iba a levantar a ese pueblo impío para castigar a Judá. Pero a pesar de no entender, él termina la oración, dice, esperaré en Jehová. Ahí voy a guardar la respuesta y Dios me va a contestar esto. Entonces el estudio de hoy veremos la respuesta de Dios, pero ante la segunda queja de Habacuc. Y esta sesión de los versículos se encuentra de capítulo 2, versículos 2 al 20, que será nuestro estudio de esta mañana. Y acá encontraremos que Dios va a responder a las inquietudes del profeta. Dios le va a revelar no solamente al profeta, pero a todos acerca del futuro de los impios. Y esta revelación, para poder mejor entender, podemos dividir en 2 partes. La primera parte vamos a encontrar en los versículos 2 al 5. Dios le asegura a Habacuc que esta visión en cierta manera es confiable, que podrá tardarse, pero se va a cumplir. Pero debería esperar porque sin duda se cumpliría, que eran palabras que deberían ser compartidas para testimonio al pueblo. La segunda parte vamos a encontrar en versículos 6 al 20, que contiene la visión de la destrucción de los caldeos. O sea, los impios no van a quedar con los suyos. Dios en su soberanía utilizó a ellos, pero ellos también tendrían su parte en todo esto. Dios
se glorificará a través de este juicio sobre el imperio cruel e idólatra. Dios será glorificado en todo esto. El título de estudio de esta mañana es El justo por su fe vivirá. Acá Dios responde y Dios explica que aunque use personas cuyo su carácter contrasta, Dios sigue siendo justo, santo y fiel, porque Dios tiene un propósito. La palabra de Dios en esta mañana nos va a enseñar a nosotros que Dios en su soberanía, Él permite la maldad para llenar la tierra de conocimiento de la gloria de Dios. Por lo tanto, esta mañana, hermanos, la palabra de Dios nos va a enseñar a cada uno de nosotros que Dios en su soberanía permite la maldad, pero con un propósito, para llenar la tierra de conocimiento de la gloria de Dios. Porque esa maldad no duraría para siempre. Y Dios sería exaltado y engrandecido, y el pueblo vería la grandeza de ese Dios. Vamos a leer entonces Habacuc, capítulo 2, versículos 2 al 5. Y dice la palabra de Dios: Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardará, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura a hacer fin y no mentirá. Aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y junto para sí todos los pueblos. Vamos a orar. Padre, queremos abrir tu palabra, queremos escuchar tu voz. Háblanos, Señor, que podemos comprender y ver tu grandeza, Señor. Damos las gracias por esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, acá en los versículos 2 al 3, podemos decir que acá está una introducción lo que Dios iba a hacer con el profeta. Podemos decir que aparte de ser una introducción, acá Dios empieza a dar una instrucción al profeta. Dice el versículo 2, y Jehová me respondió. Habacuc estaba inquieto. Habacuc no entendía cómo puede ser que Dios no tomara justicia. Estaba en decadencia. Y Dios le contesta a Habacuc: yo voy a levantar los caldeos para juzgar y castigar al pueblo. Y esto Habacuc se vuelve loco. ¿Cómo puede ser un pueblo impío, un pueblo cruel, levantar a esto para poder castigar a nosotros, que en teoría somos santos? Y Habacuc de cierta manera quiere esperando la respuesta de Dios. Y Dios le dice: y Jehová me respondió. Y le dijo: escriba la visión y declara en tablas, para que corra el que leyera en ella. Podemos ver que Dios le manda a Habacuc, le da una indicación a él. Escriba la visión. Anote, yo te voy a decir lo que va a pasar. Y esta visión, de cierta manera, le responder la inquietud de cómo Dios va a utilizar un pueblo impío para hacer su justicia. Acuérdense, hermanos, que Dios había levantado para cumplir su justicia. Y Dios manda a Habacuc: escriba en una visión, escriba la visión y declara en tablas, para que corra el que leyera en ella. En la realidad, este versículo hay varias interpretaciones según diferentes estudiosos. Pero para mí no viene al caso empezar a explicar uno por ellos. Voy a tomar uno de ellos que creo que es lo más sensato y más se adecua al contexto de esto. Lo que Dios está diciendo a Habacuc es lo siguiente: Habacuc, te voy a dar una visión. Te voy a revelar lo que voy a hacer. Entonces escriba lo que te voy a decir en una tabla grande, sino que cualquier persona pueda leer esto con claridad.
Acá Dios está diciendo a Habacuc, lo que te voy a revelar no es exclusivo para vos. Yo necesito que vos escribas una tabla grande para que cualquiera que pueda pasar pueda leer y pueda ser advertido. O pueda recordar el día de mañana. Y esta tabla seguramente estaba expuesta, no sabemos, puede ser en la entrada de la casa de Habacuc, o puede ser en los templos, o mejor sería colgar en una plaza, pues en esta época se manejaba así. Pero lo que Dios está diciendo a Habacuc, lo que te voy a contestar, yo quiero que esto sea público. Yo quiero que la gente lea con claridad lo que va a pasar. Es una advertencia. El pueblo estaba viviendo en una época que el pueblo de Dios le dio la espalda a Dios. Y ya vimos nosotros el contexto de todo esto. El pueblo estaba en rebeldía, estaba en pecado, estaba en destrucción, violencia, iniquidad contra la ley de Dios. Y así Habacuc empieza su primer diálogo. Acuérdense el primer diálogo que empezó Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué no tomas medidas, Señor? Y Dios le va contestando a Habacuc. Sí, Habacuc, yo voy a tomar medidas. No te preocupes, Habacuc, yo voy a levantar los cadeos para tomar medidas con un pueblo que está dando una espalda. Y luego Habacuc, no puede ser, Señor, ¿cómo va a hacer esto? Entonces Habacuc, te voy a contestar nuevamente. Por eso yo dije cuando empezamos este estudio que ese libro es muy semejante a nosotros. Porque así somos nosotros. Nos pasamos quejando. ¿Por qué, Señor, esto? Y el Señor soluciona y esto. Y así nos pasamos muchas veces quejando. Pero acá Dios le va a decir a Habacuc, te voy a contestar. Anote. Escriba en una tabla bien grande. Ahora, ¿por qué Habacuc debía escribir en esta tabla grande? ¿Por qué Dios le dice a él? Y el versículo 3 va a contestar esto. ¿Por qué Habacuc debería escribir esto? Y dice el versículo 3, aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin. Y no mentirá, aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá, no. Entonces, ¿por qué la visión debía escribir? Porque no se cumpliría todo. Cumplir esto. Solamente en un tiempo determinado. No era algo que iba a acontecer de inmediato. Era una advertencia, era una gracia de Dios nuevamente otra vez. Era para dar testimonio al pueblo de Dios, que sería Dios mismo, en su soberanía, en su justicia, Él haría las cosas. Acuérdense de los babilonios, los caldeos, ¿qué hacían? Ellos se orgullecían de ser fuertes. Ellos atribuían sus fuerzas que eran. Entonces Dios le dice a Habacuc, escriba como testimonio, para que mi pueblo pueda ver que yo en mi soberanía y en mi justicia, yo voy a hacer las cosas. Dios levantaría a los caldeos, una nación cruel, para castigar a Judá. Pero Dios no dejaría impune al limpio. Para que cuando pasara, podría el pueblo recordar esta profecía que fue escrita y revelada. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero de algo sabemos que Dios ha dejado escrito. Para que cuando pasara, el pueblo tenía recordar, Dios nos había advertido. Dios en su soberanía, en su justicia, hizo todo lo que hizo. Y continúa diciendo el versículo, aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin. La visión entonces no era para ahora, pero caminaba hacia un fin. Y ella no fallaría. O sea, iba a acontecer exactamente como Dios iba a describir, pero en su tiempo, en su momento. Podemos en cierta manera, hermanos, entender y comprender que este versículo define muy bien la naturaleza de la profecía. Dios no es un Dios tirano, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios justo.
Dios mismo, antes que hacía las cosas, Dios anunciaba con precisión lo que iba a acontecer. Dios no le tomaba el pueblo de sorpresa. Por eso Dios mandaba a los profetas para advertir: ustedes están yendo por ese camino. Mira que ese camino es esto. Vuelvan a este camino. Dios de ninguna manera era un Dios tirano, al contrario, demasiado misericordioso Él era. Él enviaba a los profetas justamente para advertir y anunciar la precisión de lo que iba a acontecer. Y Dios iba a cumplir. Por esta razón le dice a Habacuc: escriba, para que cuando aconteciera el pueblo pudiera recordar lo que yo había dicho. Dura servir ese pueblo, duros somos nosotros. Nosotros somos diferentes de este pueblo, somos iguales, si no somos peores aún. En la realidad, esta introducción que Dios hace a Habacuc de la respuesta al profeta empieza con una instrucción. Habacuc debería hacer algo. Pero ¿por qué empieza con las instrucciones? Hermanos, en realidad nosotros no merecemos explicación de parte de Dios. Nosotros no tenemos que cuestionar a Dios, porque Él es Dios. Él es soberano. Él está en el control de las cosas. Él hace lo que Él bien quiere. Pero Dios en su gracia lo decide a revelar. Y por razón empieza Dios dando esas instrucciones al profeta, lo que él debería hacer. ¿Y qué debería hacer el profeta? Buscar una tabla y empezar a anotar. Porque Dios iba a revelar. Dios en su misericordia nuevamente iba a mostrar nuevamente al pueblo lo que iba a hacer. Escriba esta visión. Y lo hermoso de todo, que esta visión no era exclusiva del profeta. Dios no le habló solamente a él. Sería para la nación toda, para el pueblo de Judá. Por esta razón dice: escriba en una tabla. Dios no revela su cosa a unas personas nomás. Dios quería que todos supieran de esto. Para divertirles. Para dar testimonio del poder de Dios, que es soberano, es justo y tiene control de todas las cosas. Ninguna persona en la faz de la tierra puede decir: yo no sabía. Nunca nadie me habló nada, porque eso está en nosotros. Dios nos ha creado como una imagen y semejanza de Dios. Está implantado en nosotros. Nadie puede decir: yo no sé qué es malo. Está implantado en nosotros. Un ejemplo muy clásico son los niños. Nadie enseña a un hijo a mentir o a un niño a mentir, pero él nace mentiroso. ¿Y cómo esto es? Por lo tanto, hermanos, acá Dios en su gracia, en su misericordia, va a mostrar al pueblo, va a mostrar a todos, sin excepciones. Escribe una tabla, cuelgue una plaza, para dar testimonio del poder de Dios. El día de mañana, un día de juicio, ninguna persona puede decir: Señor, yo estoy acá porque yo no sabía. Todos somos conscientes y somos pecadores. Y Dios va a empezar a revelar su profecía. Habacuc, anote, yo te voy a revelar versículos 4 y 5, y empieza a mostrar la revelación. Dice así la palabra de Dios, 4 y 5. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Señor su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y se juntó para sí todos los pueblos. Y empieza Dios diciendo a Habacuc: he aquí, dice, aquel cuya alma no es recta. Lo que Dios acá está diciendo al profeta: quédate tranquilo, Habacuc. Yo sé perfectamente lo que estoy haciendo.
Porque yo mismo dije anteriormente que yo levantaría a los caldeos, a los babilonios, nación cruel, gobernada por el rey Nabucodonosor. Entonces, he aquí, está refiriendo a ellos, que su alma no era recta. Acuérdate de las quejas de Abacú. Abacú estaba reclamando a Dios por qué levantaría un pueblo impío. Y acá Dios está contestando, tranquilo Abacú, yo sé, le conozco y sé cómo él es. Pero lo que Dios muestra en la visión profeta Abacú, que el rey era un soberbio, un orgulloso, y que su alma no era recta para con Dios. Su andar y su proceder era desagradable delante de Dios. Y continúa describiendo a esta persona, versículo 5. Y también que es dado al vino, él es traicionero, es un hombre soberbio que no permanecerá. Era ganancioso. Juntaba para sí todos los pueblos, porque era una persona sin fin. No se saciaba. Y aquí Dios, hermano, va a describir dos tipos de personas. Va a describir el orgulloso y va a describir el justo. Abacú, no te preocupes. Hermanos, Dios hablaría, ahora podemos decir así, que calificaría dos personas, los inconversos y los creyentes. Los incrédulos eran todos aquellos que dependían de sí mismos. Los caldeos, ¿qué hacían ellos? Se orgullecían en su fuerza. Son personas que enaltecen demasiado, que piensan que no necesitan de los demás. Se sienten en cierta manera autosuficientes. Se siente su confianza está en sí mismo. ¿Y qué era esto? Era un principio de ruina y de la muerte. Los incrédulos son personas que se caracterizan por dar riendas sueltas a sus impulsos, por sus vicios, por sus pasiones. Pero en cambio, Dios le dice a Abacú, el justo por su fe vivirá. Abacú, quédate tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo. Acá vivir por fe significa una expectativa de los cumplimientos de las promesas de Dios. Porque la fe, ¿qué es la fe? Es la certeza de las cosas que todavía no acontecen, las cosas que nosotros no vemos. Es la convicción de hechos que nosotros no estamos viendo. Abacú, tranquilo. Vos viva por fe. Y yo voy a cuidar de los soberbios. Entonces acá Dios dice a Abacú, voy a mandar la nación contra ustedes. Voy a enviar una nación cruel para castigar, porque ustedes dieron la espalda a Dios. Mi pueblo no me obedecieron. Mi pueblo estaba lleno de iniquidades. Y yo voy a enviar a este pueblo para castigar. Ellos van a invadir, ellos van a conquistar. Ustedes serán levados a cautiverio, pero ustedes no serán destruidos. Ustedes serán castigados. Y Dios en cierto tiempo va a condenar también al rey Nabucodonosor. Y voy a juzgar y voy a castigar todo el mal que hizo. Pero esto yo estoy levantando a este pueblo para castigar también a mi pueblo que fueron rebeldes. El Abacú y el pueblo debería confiar en Dios. ¿Y qué debería hacer ellos? Guardar fielmente a Dios. El momento que él iría a resolver el problema del mal. Por esta razón él empieza con instrucciones. La visión que te voy a dar se va a tardar por un tiempo, pero se va a cumplir. Y vos, Abacú, mantenga fiel.
Aguarde esta esperanza. Aguarde fielmente el momento que yo voy a solucionar con el mal. Un día voy a juzgar al impío. Por lo tanto, este versículo, hermano, podemos ver claramente un contraste de dos personas. El orgulloso, que Dios tarde o temprano va a tomar medidas con esta persona. Pero también está lo justo, que por la gracia de Dios podemos vivir en esta fidelidad. Dios en su soberanía, en su justicia, en su misericordia, contesta al profeta por medio de una visión y le ordena, escriba en una respuesta. En cuanto a la aparente injusticia de Dios, de levantarlo a Dios para juicio de castigo del pueblo, Habacuc escriba. Y el mensaje va a continuar para aquel orgulloso, para aquel soberbio, va a tener sus merecidos. Y enseguida vamos a ver esto, que Dios va a describir el juicio que va a hacer con un orgulloso, de versículos 6 al 20. Pero acá, hermano, acá el punto central, esto es el corazón del libro. Lo que Dios quería mostrar al profeta y por supuesto también para nosotros, es que el justo por su fe vivirá. Dios de cierta manera quería tranquilizar a Habacuc con estas palabras y dejar un testimonio al pueblo. Que su justicia es santa porque ellos merecían ser juzgados y castigados, pero no para destrucción. Acá en el versículo 4 contiene conceptos clave de la doctrina de la salvación en el Nuevo Testamento. Podemos decir la justificación. Una persona es declarada sin culpa de pecado cuando cree, cuando pone su fe en la obra de Cristo. Los méritos de Jesús son aplicados e imputados al pecador, declarado justo delante del Padre. Debemos recordar que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento siempre fue por gracia. El hecho de creer, de tener fe en aquel que es poderoso de librarnos de la esclavitud del pecado. Y sin lugar de duda, hermanos, no hay otra manera para salvarse. Siempre será por gracia. Siempre fue así y así será siempre. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Esto estaba diciendo Dios a Habacuc. Pero también tenemos que recordar que ellos vivían en otro tiempo. Él no vivía en los tiempos de la gracia que vivimos hoy en día nosotros. Ellos vivían en un pacto, vivían ellos. ¿Y cuál era el pacto? Dios ha dado sus mandamientos. Si ellos obedecían el mandamiento, le iba a ir bien. Pero si él no obedecía, iba a venir castigo. Y era esto que estaba pasando con ellos. Comparto contigo Deuteronomio 28, dice la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En cambio, Dios dice, pero acontecerá, dice, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Y eso estaba pasando. Por tanto, el pueblo de Judá no era personas ignorantes. Ellos sabían. Ellos conocían la ley. Y el profeta sabía justamente esto lo que estaba pasando. Por esto, la primera queja del profeta.
¿Por qué, Señor, no haces nada? El pueblo cada vez está más rebelde. ¿Por qué, Señor, no toma medidas? Porque el profeta sabía perfectamente de esto. Y reclamaba a Dios, ¿por qué no toma medidas? Y es interesante, hermano, que muchas veces nosotros también muchas veces decimos, ¿por qué Dios no toma justicia? Y parece que nosotros no sabemos qué es la justicia de Dios. Pues si Dios va a tomar medidas, va a tomar justicia, nadie estaría acá. Nadie estaría salvo si Dios iba a tomar realmente la justicia realmente de Dios, como debe ser. Nadie. Pero el profeta estaba preocupado. El profeta conocía la justicia de Dios. Él sabía. Entonces, hermano, esta es una promesa de Dios. Y era así que Habacuc debía vivir. Él iría a enfrentar toda aquella invasión. Iría a pasar por destrucción. Pero que el tiempo de Dios se cumpliría y la justicia iría a ser realmente hecha. Acá Dios está diciendo, Habacuc, yo voy a tomar medidas. ¿Por qué? Porque si no castigara el pueblo, que levantaría los caldeos, una nación cruel para juicio, porque el pueblo se apartaron de él. Merecían, porque no andaba en infidelidad según Dios. Pero Habacuc, hay una promesa. El justo por su fe vivirá. ¿Y qué es esto para nosotros? ¿Cómo se aplica todo esto para nosotros? Y así nosotros debemos vivir. De esta forma, somos justificados por la gracia. El justo vivirá por la fe. Nosotros no vamos a vivir según nuestras obras o dependiendo de nuestras fuerzas. Si hoy estamos acá, es por la gracia de Dios. Si somos lo que somos, es por la gracia de Dios. No es porque merezco. Vivimos por fe, somos justificados mediante la fe en las promesas de Dios. Y así nosotros debemos vivir. La situación, de cierta manera, a lo mejor no está en esa complejidad de Habacuc. Pero en cierta manera no vivimos de manera diferente. Porque nosotros, en cierta manera, no estamos viendo y no estamos viviendo la promesa de Dios. Nuestra fe está basada en promesas. Que Dios nos ha prometido que nos va a perdonar. Que Dios prometió que después de la muerte vamos a vivir. Ahora le pregunto, ¿alguien de nosotros ya murió y estamos viviendo acá? Entonces vivimos por fe. Vivimos confiando en esta promesa que Dios nos ha prometido, que no vamos a morir. Que estaremos con Él, que estaremos transformados un día, nuestro cuerpo estaremos en gloria con Él. Él nos ha prometido que Jesucristo va a volver y esta es nuestra esperanza y esto esperamos. Pero yo no sé cuándo Él va a volver, nadie lo sabe. Pero esta es nuestra esperanza. Vivimos en fe. Él prometió darnos un cielo nuevo, una tierra nueva. ¿Y dónde está esto? Dios está preparando. ¿Viste, hermanos, que vivimos por fe? Dios ha prometido y Dios va a cumplir. Y esto es nuestra esperanza. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué momento? ¿Cómo? Nadie lo sabe. Pero sí sabemos que Dios va a cumplir. Nosotros debemos confiar en Dios. Y nuestra vida, por lo tanto, es una vida de esperanza, una vida de confianza en la promesa de Dios y en su palabra. Entonces, mientras vivimos en este mundo, la realidad parece muchas veces contradecir. Porque vivimos y vemos muchas veces la maldad en el mundo. Vemos muchas veces a aquellos impios prosperando. El tiempo de esa manera pasa, las cosas siguen igual, o muchas veces peor. Pero esto significa vivir por fe.
Vivir que un día seremos transformados, que un día Él va a venir. Hermanos, y esto es el mensaje para nosotros hoy en día. A lo mejor no estamos viviendo en esta persecución, en esta aflicción, pero de seguro muchos estamos viviendo afligidos. Estamos viviendo con problemas, con dificultades. Salimos de un problema para que entramos en otro problema y así estamos. Y Dios dice, vivimos por fe. No importa la magnitud de la decadencia que vivamos, no importa en cierta manera si el gobierno aprueba el casamiento homosexual, no importa si el gobierno de cierta manera aprueba el aborto, que toda decadencia podemos citar, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, debemos vivir en fidelidad. Pero va a salir la ley, empezamos a salir en las calles, empezamos a proteger. Está en la soberanía de Dios. No importa si el gobierno decrete toda esta cosa, nosotros los creyentes debemos vivir diferente. Vivir una vida de fidelidad. No importa la influencia que vivamos en este mundo, nosotros debemos vivir en fidelidad. ¿Por qué? Porque el justo por su fe vivirá. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ponemos excusas. No, que es la moda, que es esto, que es aquello. No, hermanos. Hermanos, cuanto más conocemos a Dios, más veremos cómo Él es. Lo que pasa es que hoy en día hay una decadencia de conocimiento de Dios. Es todo superficial. Hagan ustedes mismos un análisis. ¿Cuántos saben de Dios? ¿Cuánto tiempo pasa buscando a Dios en conocer a Él? Y ellos te van a tener la respuesta. Vamos a tener respuesta, porque también me incluyo también. El problema, hermano, es que hoy en día hay una falta de conocimiento de Dios. Y cuanto más buscamos a Dios, más viviremos en santidad. Y justamente esto estamos viendo en una reunión de varones el viernes. Ser santo porque yo soy santo. ¿Y cómo vamos a mirar esto? Conociendo a Dios. Cuanto más le conocemos a Dios, más luz vamos a tener. Y más cosas vamos a dar de nosotros. En cierta manera nosotros mismos vamos a quedar, no puede ser. Y vamos a empezar a luchar con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios nos va a ir abriendo nuestro entendimiento. Nos va a abrir nuestros ojos y vamos a dar cuenta de tantas cosas que hacemos. Hermanos, de esta manera esto es un misterio. Pero así es la vida cristiana. Es Dios trabajando en nosotros. Pero al mismo tiempo somos nosotros trabajando también. Nosotros, hermanos, debemos hacer. Pues dice, vestidos del nuevo hombre. Nosotros tenemos que hacer. Dios no va a hacer todo por nosotros. Dios hace su parte, pero nosotros a la vez su parte. Y esto es vivir por fe. Y esto es para nosotros vivir en fe. Y muchas veces nos excusamos y decimos, no, esta época que vivimos, esa época a veces está en decadencia, por eso que el mundo siempre estuvo así. Fíjense lo que dice Génesis 6:5, allá al inicio. Génesis 6:5. Dice la palabra de Dios, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo deseo de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Estaba empezando recién todo. ¿Y cómo era? Buenazo, todo el día estaba adorando a Dios, hacía cosas excelentes. La maldad de los hombres era mucho en la tierra. Y todo lo destino de su pensamiento y corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Entonces, ¿por qué hoy vivimos peor? Es las mismas cosas. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón y dijo Jehová, raeré
de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haber hecho. Pero dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por lo tanto, hermanos, estas excusas que muchas veces hablamos, no la sociedad, no la cultura, no la influencia de la televisión, siempre existió. Noé vivió en tiempos difíciles, pero ¿qué dice? Halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? ¿Qué hizo? Creyó y obedeció. ¿Y cómo esto de creyó y obedeció? Dios le había dado una orden a él. Y ahí empezó a él a construir la arca. Prácticamente 100 años siendo burlados. Todo el mundo se burlaba de él. ¿Qué agua? ¿Qué diluvio? ¿Qué por esto es? ¿Y qué hacía él? Seguía predicando, seguía construyendo la arca. 100 años predicando, construyendo la arca. Ahora ponemos nosotros esto. Una semana no vamos a aguantar nosotros. Ser burlados y seguir trabajando y seguir no predicando. Por lo tanto, ¿qué tiempo difícil vivimos? Estas son las generaciones de Noé, dice, varón justo era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Después podemos ver otros, Enoc, que caminó con Dios. Hermanos, esto que ponemos nosotros son excusas. Nuestro problema, la realidad, es que no conocemos a Dios. Nuestro problema realmente es que vemos todo superficial. Vivimos en un mundo de superficialidad. Leí, ya me voy corriendo a trabajar porque vivimos en un mundo acelerado. Y queremos atrapar en los sistemas del mundo. Y ponemos excusas. No tengo tiempo. Trabajo mucho. Mi familia. No sabe lo que es mi jefe. No sabe lo que está mi espalda, mis compromisos. Lo que debemos hacer, hermanos, es hacer como estos hombres. Creyeron en la promesa de Dios. Vivieron en fe. Acompañen conmigo Hebreos 11. Hebreos 11:8. Dice la palabra de Dios. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjeros en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a la luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Porque creyó. Y esto, hermano, muchas veces, ¿por qué no hacemos? Porque vivimos en incredulidad. Queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas. Por lo tanto, en la respuesta de Dios, podemos encontrar en primer lugar una contraposición en un sentido de la vida. Entre las formas de vidas, estar orgulloso, aquel cuya alma no es recta, pero también está el justo, aquel que vive por fe, aquel que cree. Son, hermanos, las únicas dos formas de vivir. No hay otra opción, no hay medio. O sos acá, no existe otro. Aquella persona orgullosa es la que cree suficiente en sí misma. Aquel que cree que su vida él puede lograr. Yo puedo con mi fuerza. Yo no necesito rendir cuenta a nadie. Yo soy capaz. Que cree que su obra puede otorgarse los méritos suficientes para su salvación. ¿Y qué dice Isaías? Todas nuestras buenas obras para Dios son trapo de inmundicia.
El orgulloso es aquel que construye su vida muchas veces llamándose cristiano, pero no evidencia nada en su vida. No quiere conocer la palabra de Dios y mucho menos obedecer. Y venía al culto cuando le da tiempo nomás, pero le llama a ser cristiano. Y así, hermano, es una vida de personas sin Cristo. Y así éramos nosotros antes. De aquel cuya alma no es recta. Pero en cambio están las otras personas. La vida del justo. Aquel que vive por fe son aquellas personas que reconoce la grandeza de Dios. Que se humilla delante de Él. Aquel que camina, transita y se acerca delante de Dios con su cabeza baja. Señor, sé propicio de este pecador. No soy digno, pero tú me has escogido. Tú me has llamado. Tú me has permitido a entender que yo estaba muerto en mis pecados y delitos. Y hoy puedo hacer parte de su gran familia de Dios. Pero no merecía. Fíjense lo que dice Hebreos nuevamente, capítulo 10, ya que estamos ahí en Hebreos, versículo 38, 39. Dice la palabra de Dios, Hebreos 10, 38, 39, dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Acá el autor de Hebreos le quiere decir que el Hijo de Dios, el que es justo por medio de Cristo, por la fe vivirá. Es decir, confía en que el Señor nunca le va a abandonar y nunca le va a dejar. Los creyentes y nosotros, hermanos, podemos tener esta seguridad de que el Señor es fiel a sus promesas, amándonos y cuidándonos. Acá el escritor de Hebreos escribe este pasaje para animar a ellos, porque ellos estaban en aflicciones, ellos estaban en persecuciones. Y acá el autor de este libro escribe esto para volver a recordar a ellos la esperanza que ellos tenían, para confiar en la confianza y la firmeza de quién era el Señor. Siempre estará de nuestro lado. Y así también para nosotros, hermanos. Podemos estar pasando en aflicciones. Y muchas veces estas aflicciones son muchas veces consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero Dios dice que nos vas a cuidar, que nos vas a preservarnos. Por esto, hermanos, el Señor siempre estará con nosotros en todas las circunstancias, proveyendo para nuestras necesidades y protegiéndonos. Por lo tanto, el justo vivirá por fe. Pero esto no significa que nos vamos a pasar por aflicciones, porque muchas veces es necesario las aflicciones, porque somos desobedientes. O en otro caso son necesarios para que Dios también nos purifique también a nosotros. Y así era el mensaje de Habacuc para el profeta. El pueblo debía esperar un juicio, el castigo, la mano de Dios, porque Dios había levantado los caldeos. Es providencia de Dios, pero al mismo tiempo deberían vivir confiados en esta promesa de la liberación que el Señor hizo por medio del profeta Habacuc, que lo justo vivirá por fe. El Señor levantaría a los levantaría a los caldeos para castigar, para juicio, pero al mismo tiempo este pueblo soberbio, este pueblo orgulloso, no quedaría con lo suyo. El Señor lo sacaría en escena. Aunque la visión tardara, aunque por un tiempo, pero espéralo, porque sin duda vendrá. Porque cuya alma no es recta, se orgullecen, mas el justo por su fe vivirá. En otras palabras,
sepa que no os dejaré. No importa cuán poderoso e increíble parezca ser tus opresores, viva con confianza infalible en mi fidelidad. Acuérdense, hermano, lo que dice Hebreos 12. Porque el Señor al que ama, disciplina, dice. Y azota a todo lo que recibe por hijo. Si soportar la disciplina, Dios lo trata como hijo. Y muchas veces así somos, hermanos. Dios muchas veces nos disciplina a nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? Queremos correr. Queremos huir. Podemos soportar muchas veces las aflicciones. Hermanos, esta es nuestra seguridad. Toda aquella persona que ha obedecido el llamado de Dios, arrepentido de sus pecados y creyendo en Cristo, que Él es suficiente, que su obra en la cruz nos limpia de todo pecado, que nos justifica, nos hace acepto al Padre, podemos tener esta seguridad de la disciplina de Dios. Podemos tener la seguridad de la justificación y de la seguridad que nadie nos arrebatará de su mano. Dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergonzada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie se arrebatará de mi mano. Mi Padre que las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y estas son nuestras esperanzas. Hermanos, cuando estamos en aflicciones, cuando estamos viviendo tiempos difíciles, recordemos de estas promesas. Que Dios nos ha prometido que las tribulaciones, que a través de la tribulación nos va a producir paciencia. Esa paciencia nos va a dar prueba y prueba esperanza. Tener esa certeza que Dios no nos va a arrebatar de sus manos porque Él ha prometido. No es por nosotros, es por su fidelidad. Podemos entonces concluir esta parte que Dios muestra el contraste del justo y del orgulloso. Un israelita fiel que permaneciera en preceptos morales de Dios, que se humillara delante del Señor, disfrutaría de una vida abundante. Vivir significa experimentar la bendición de Dios y disfrutar de una vida llena de confianza, protección y satisfacción. Pero por el contrario, un perverso y arrogante babilonio que aparentemente había sido victorioso, perecería. La fidelidad y la fe están relacionadas. El que confía en el Señor depende de Él. Él es fiel. Y ahora le pregunto, hermanos, ¿estos no somos nosotros? Los creyentes que disfrutamos de estas bendiciones. Porque por la gracia de Dios pudimos humillarnos y pudimos creer. Y Dios nos ha prometido todas estas bendiciones a nosotros. Por lo tanto, en esta primera parte, la respuesta de Dios al profeta lo exhorta a que haga la visión que sea accesible a todo el pueblo. Anima a los justos a seguir una vida en fe. Tenía que confiar en sus planes soberanos y mantener fieles sus preceptos. Aunque ahora la nación pasaría por tiempos difíciles, a causa de un juicio, a causa de un castigo, pero también ellos serían derrotados. Y acaba de escribir ahora el profeta, la nación perversa, el castigo, el juicio que Dios le va a dar. Y acaba de escribir en 5 párrafos
con 5 ay. Y ese ay está expresando un juicio de Dios. No vamos a detallarnos en cada uno de estos, solamente vamos a citar. Pero acá Dios está mostrando cada ay de esto era un juicio para este pueblo orgulloso y pagano. El primero encuentra en los versículos 6 al 8. Dice el versículo 6, ¿no han de levantar todo esto refrán sobre él y sarcasmo contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prendas tras prendas? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que harán temblar y serán despojos para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos se despojarán a causa de la sangre de los hombres, de los robos de la tierra, de las ciudades, de todo lo que había en ellas. Acá Dios dice que vas a pagar con lo mismo mal que hizo. Lo que hizo con los pueblos iría a hacer lo mismo con él. Entonces los pueblos se irían burlar también de ellos, así como ellos hizo. El segundo ay muestra la codicia, de versículos 9 al 11. Toda la riqueza que el rey Nabucodonosor acumuló van a ser levantados un día de juicio contra él. Y va a ser condenado. Todos los castillos, todas las fortalezas, todo lo que él hizo, construyó, serviría de testimonio para un día de juicio. No iba a salir con la suya. La tercera ay muestra la lamentación en base a la violencia, de versículos 12 a 14. ¿Con qué dinero Nabucodonosor construyó toda la riqueza? La gran ciudad que en cierta manera él se gloriaba. Y fue exactamente los recursos que había matado al pueblo. Personas. Edificó la ciudad con sangre. No sirve para nada. Pero fíjense bien que dice el versículo 14. Porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová. Todas estas conquistas será todo en vano para ellos, porque Dios en su soberanía y en su justicia utilizaría todo esto para llenar la tierra de su conocimiento de la gloria de Dios. No quedaría impune. Todo esto sería para algo, para la gloria de Dios. El cuarto ay muestra la inmoralidad de ellos, de versículo 15 al 17. La embriaguez para el ejército era algo normal y Dios muestra la reprobación entre ellos. Le has llenado de deshonra. Y el último ay, a 20. La idolatría. Ellos tenían dioses por todas las partes. Imágenes cubiertas por piedras, materiales preciosos. Pero hay de aquellos que confían en un pedazo de madera, que puede estar cubierto por oro, pero no tiene espíritu. No puede enseñar, no puede hablar, no puede responder. Hay de aquellos que confían en ellos. En cambio, los ídolos mudos, encontramos versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hermanos, Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño del universo. Él es el creador de todas las cosas. El que gobierna el mundo con su poder y está en su santo templo. Hermanos, a pesar de no entender, de no comprender, pero de una cosa sí puedo asegurar: Dios está en el control de todas las cosas. Dice en su palabra que ni un fio de cabello cae sino a su voluntad. Es Él que gobierna las cosas. No quiero dar ejemplo, pero voy a decir, a lo mejor muchas veces puede pasar en tu casa: ¿por qué estamos hoy acá? ¿Por qué no encontramos en este lugar?
y puedo decir, no tengo una respuesta. Pero de una cosa puedo decir, Dios está en el control. Dios tiene un propósito. Porque ningún fio de cabello cae si no es su voluntad. Si hoy estamos acá, hermanos, tiene un propósito. Dios está sentado en los tronos y un día se va a doblar toda la rodilla y toda lengua confesará que Él es Dios. Y esta es la visión que Dios está diciendo a Habacuc. Pero ese día aún no ha llegado. Este día, hermanos, que todos se callarán delante de Dios. El conocimiento de la gloria de Dios va a llenar toda la tierra. Será un día futuro, pero hasta que ese día llegamos, nosotros debemos esperar por fe. El justo por la fe vivirá. En aquel día juzgará el limpio. El mal será destruido y castigado. Serán tirados fuego ardiente para condenación eterna. Dios mostrará claramente que Él permitió el mal en este mundo para cumplir sus propósitos y no habrá más cuestionamiento. Nadie va a poder decir, yo no lo sabía. Y para concluir, esto, hermanos, es el punto central. La respuesta de Dios para Habacuc, nosotros debemos aprender a vivir por fe. Vivir en dependencia de las promesas de Dios. No veo una iglesia cuando tengo ánimo. Yo no veo una iglesia cuando estoy bien. Yo veo una iglesia por dependencia del Señor. Estoy mal, igual venga. Porque venimos para alabar a Él. No vengo por dependencia de mi ánimo. Hoy estoy cansado. No. Nosotros estamos hoy acá en dependencia de Él. Vivimos, hermanos, en dependencia de las promesas de Dios. La fe que es la fe es la certeza de hechos que aún no acontecieron. Es la convicción de las cosas que nosotros no vemos. Y la vida cristiana apunta para un futuro. Nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza real no está aquí. Hermanos, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vamos a luchar todavía con el pecado. Y si Cristo nos viene antes, vamos a enfrentar la muerte. Pero tenemos una promesa, que estaremos con Él, todo aquel quien Él creyó. Yo no sé cuál es la condición de cada uno de ustedes que están sentados acá. Pero de una cosa puedo asegurar, que una persona sin Cristo es lo mismo que acabamos de describir. Es orgulloso y se cree capaz de él mismo. Y te digo más, puedes estar en la iglesia 10 años, puedes haber nacido acá en la iglesia, pero si esta es tu actitud, te espera una eternidad de tormento en los fuegos de azufre. Por lo tanto, hermanos, analicemos nuestra condición. Porque hay solamente dos condiciones: el orgulloso y el que vive por fe. En Hechos 3:18 dice la palabra de Dios: pero Dios ha cumplido así que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado. Dios ha enviado a su Hijo para morir por nuestros pecados, por tu pecado, por mis pecados. ¿Por qué, hermanos? Porque la paga del pecado es muerte. Mas Dios dice, mas la dádiva de Dios es darnos vida eterna. Cristo se humilló. Siendo Dios, se despojó Él, haciendo semejante a nosotros hombres. Y estando en esa condición de hombre, Él se humilló y obedeció. Y una muerte de cruz.
pero Él ha resucitado y ha prometido que un día vendrá a buscar a los suyos. Todos aquellos que se arrepintieron y creyeron en su nombre. No aquellos que todos vinieron a la iglesia. No aquellos que nacieron en una cuna cristiana, pero aquellos que arrepintieron y creyeron en su nombre. Que Dios dio potestad de ser hechos hijos de Dios, nos librando de la condenación eterna, dando la vida eterna. Hermanos, analicemos nuestra condición, porque el día de mañana podrá ser tarde. Yo no sé, pero la muerte nos puede sorprender a cualquier momento. La pregunta es, ¿estoy preparado para enfrentar la muerte? Tengo la convicción, la certeza realmente que soy una persona, hijo de Dios. Hermanos, esta porción de la Escritura que estudiamos hoy, Dios da respuesta de las injusticias y las incógnitas de las vidas. Este contenido es su revelación escrita, lo que nos asegura lo que Él anuncia. Indudablemente, y va a llevar a cabo esto. Hermanos, si morimos sin Cristo, nos va a esperar lo que esperó a los babilonios, una condenación eterna. Dios no miente. Puede ser que Dios tarda, pero Dios cumplirá. Y un día seremos juzgados. Aquellos sin Cristo para condenación eterna. Aquellos que viven por fe, vamos a ser juzgados por nuestra recompensa. El orgulloso recibirá su retribución, pero en cambio el justo vive por fe. Los que se humillaron y creyeron en la obra de Cristo. Así como el hermano Juan leyó en el Salmo 103, bendice alma mía, no olvide ninguno de sus beneficios, dice. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias, que nos resgata del hoyo de la vida y nos corona de favores y misericordia. Es Dios, hermanos. Y Dios debe ser glorificado en este lugar. No somos nosotros. Porque si somos nosotros, los grupos de personas que vivimos por fe, es por la gracia de Dios. Porque la palabra de Dios dice que es Él quien nos resgata del hoyo de la vida y nos corona de favores y misericordia. No encontramos en la parte de la Biblia ninguna parte que somos nosotros que hacemos esto. Es Dios, en su gracia, en su misericordia. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir por fe y recordar siempre que Dios no puede ser burlado. Y que todo lo que hombre sembrare, eso también segará. Que Dios nos bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus exhortaciones, por tu aliento. Gracias por darnos este libro de Habacuc. En cierta manera, nosotros no estamos lejos, Señor, de ser como ellos. Vivimos muchas veces iniquidades. Muchas veces vivimos dando la espalda a ti, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros a examinar nuestra vida. Como hemos aprendido, como hemos escuchado tu palabra, a vivir por fe, a vivir una fidelidad, Señor. Que los Santos Espíritus puedan quebrantar a cada uno de nosotros. Podemos analizarnos, a meditarnos. ¿Cómo estamos, Señor? Y si aún de acá estamos nosotros, aún no es tuyo, Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu pueda quebrantar también, Señor, y pueda reconocer su condición de pecador delante de ti, Señor, y pueda arrepentirse y creer que tú eres suficiente, que tú eres todo, Señor, y sin ti nosotros no somos nada, Señor. Demos las gracias por esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén.